El libro de Howard Phillips Lovecraft. Mis recuerdos son muy confusos, dudo que incluso cuál fue el principio, porque a veces tengo visiones sobrecogedoras de los años que se extienden detrás de mí, mientras que otras veces parece como si el momento presente fuese un punto aislado en la infinitud, informe y gris. Ni siquiera estoy seguro de cómo transmitir este mensaje, aunque sé que estoy hablando. Tengo la vaga impresión de que hará falta una extraña y quizás terrible medicación que lleve lo que digo a los puntos en los que deseo que me escuchen. Mi identidad también es desconcertantemente brumosa. Me parece que he sufrido un tremendo shock que quizás sea una monstruosa consecuencia de los ciclos de mi experiencia, única e increíble. Estos ciclos de experiencia derivan, por supuesto, de este libro, roído por la carcoma. Recuerdo que cuando lo encontré en una casa sombría cerca del río Negro y oleaginoso, siempre cubierto de remolinos y brumas. Era una casa muy vieja y los estantes altos hasta el techo y lleno de volúmenes carcomidos se experimentaban interminablemente hacia las partes de atrás, por los cuartos y habitaciones sin ventanas. Había montones donde lo encontré. No sabía su título, de que le hacía falta las primeras páginas, pero cayó abierto por el final y su visión hizo que me vacilaran todos los sentidos. Había una fórmula, una especie de lista de cosas que hacer y que decir, que reconocí como algo negro y prohibido, como algo que ya había leído antes, en furtivos párrafos, con una mezcla de repugnancia y fascinación, escrito por antiguos estudiosos de extraños y antiguos secretos del universo, en cuyos deteriorados textos me enfrascaba con entusiasmo. Era la clave, la guía, para cientos de accesos, transiciones sobre las que los metafísicos han soñado y hablado con temor desde que la humanidad era joven, y que conducía a libertades y descubrimientos situados más allá de las tres dimensiones y los reinos de la vida y de la materia que conocemos. Durante siglos, ningún hombre había recordado, en sustancia vital, ni monje medio loco había conseguido aquellas ominosas frases latinas de uncial y sobrecogedora antigüedad. Recuerdo como el viejo me miró de reojo. Saltó una risita que hizo que un signo extraño con la mano me lo llevara. Se negó a aceptar ningún dinero por él. Y solo mucho después supe por qué, mientras regresaba apresuradamente a casa por las estrechas, serpenteantes, neblinosas calles del barrio minero. Tuve la horrible impresión de que me seguían unas pisadas furtivas y apagadas. Las casas, destartaladas y seculares a ambos lados, parecían llenas de una fresca y morbosa malignidad, como si se hubiera abierto de repente un canal de saber malvado hasta ahora obstruido. Me daba la impresión de que aquellos muros y salientes, astilantes de ladrillos manchados con fangosas vigas argamasadas, con sus ventanas que me miraban de soslayo, como si fuesen ojos, con sus cristales en forma de rombo, que se contenían a duras penas para no avanzar y aplastarme. Sin embargo, solo había leído un fragmento más pequeño de esa runa blasfema antes de cerrar el libro para llevármelo. Recuerdo que como leí por fin el libro, con cara pálida, encerrado en mi habitación del ático, donde durante no llegué hasta después de la medianoche,
Creo que entonces yo tenía familia, aunque los detalles son muy confusos, y sé que había muchos criados. No recuerdo qué año era, porque desde entonces he conocido muchas épocas y dimensiones, y todas mis nociones del tiempo se me han disuelto y remodelado. Leía a la luz de las velas, recuerdo el incesante gotear de la cera, y de cuando en cuando me llegaban de lejos campanarios, un repique de carillones. Creo que escuchaban aquellos carillones con especial interés, como si temiese oír alguna nota lejana y remota entre los tañidos. Entonces sonó el primer ruido de arañazos y manoteos en la ventana de la buhardilla que se asomaba por encima de los tejados de la ciudad. Sucedió cuando leí a media voz el 9º verso de ese cántico primordial, y que con un estremecimiento supe qué significaban. ¿Por qué aquel que cruza la puerta adquiere para siempre una sombra, ya que no vuelve a estar solo jamás? Y yo había pronunciado la invocación, y el libro era efectivamente lo que había sospechado. Esas noches traspuse la entrada a un vértice de tiempos y visiones distorsionados, y en cuando la mañana se encontró en la habitación del ático, vi en las paredes y los estantes y los muebles lo que jamás se había visto antes. Ya no pude volver a encontrar el mundo como lo había conocido. Mezclado con el presente, veía siempre algo del pasado y del futuro, y los objetos en otro tiempo familiares parecían extraños en la nueva perspectiva que captaba mi visión amplificada. Desde entonces he andado envuelto en un sueño fantástico de formas desconocidas y semiconocidas, y cada vez que cruzaba una nueva entrada, menos claramente reconocía las cosas de la reducida esfera a la que durante un tiempo había estado anclado. Lo que yo percibía a mi alrededor no lo veía nadie, y me envolví doblemente taciturno y distante, por temor a que me creyesen loco. Los perros tenían miedo de mí, porque sentían la sombra exterior que jamás se apartaba de mi lado. Pero me sumergí más aún en la lectura de libros y pergaminos ocultos y olvidados, a los que me guiaba mi nueva visión, y crucé nuevos umbrales de espacios y de formas de vida en mi trayectoria hacia el corazón del cosmos desconocido. Recuerdo la noche en que hice 5 círculos concéntricos de fuego en el suelo y me encerré en su interior, entonando la monstruosa letanía que el mensajero de Tartana había traído. Las paredes se disolvieron y el viento negro me arrebató, arrastrándome a través de abismos grises e insondables, con panículos de montañas desconocidas, a millas por debajo de mí. Poco después sobrevino una completa negrura. Luego la luz de minadas de estrellas compusieron extrañas y desconocidas constelaciones. Finalmente vi una llanura iluminada por un resplandor verde. Muy por debajo de mí, distinguí en ellas las retorcidas torres de las ciudades cuyas construcciones jamás había visto, ni leído, ni soñado yo. Y al acercarme flotando a aquella ciudad, vi en el espacio abierto un gran edificio de piedra, y me invadió un miedo espantoso. Grité y me adelaté, y tras un desvanecimiento desperté otra vez en mi habitación del ático, tenido en medio de los 5 círculos fosforescentes del suelo. En el vagabundeo de aquella noche no hubo nada más que fuese extraño que las experiencias de las noches anteriores, pero sí sentí más terror, porque sabía que estaba más cerca de esos abismos y de mundos exteriores de lo que había estado antes. En lo sucesivo he sido más precavido con mis fórmulas encantatorias, porque no tengo ningún deseo de separarme de mi cuerpo y de la tierra, y quedarme en los abismos desconocidos de donde no podría regresar.